La enfermedad degenerativa articular es una afección muy frecuente en nuestra práctica médica en la atención primaria. Este tema reviste gran importancia ya que su diagnóstico precoz y su tratamiento adecuado va a beneficiar la calidad de vida de todos los pacientes que padecen esta enfermedad. Este sumario le permitirá al alumno obtener un conocimiento general que le ayudará al manejo de los pacientes con esta afección en su práctica médica en la atención primaria. Con esta videoconferencia nos proponemos, al finalizar de un interrogatorio y examen físico, utilizando los medios diagnósticos disponibles y orientar la conducta adecuada para cada caso. La enfermedad degenerativa de las articulaciones se presenta con mayor frecuencia en la columna, cadera, rodilla, en manos y pies. Predomina en el cartílago articular. Alteraciones que se producen generalmente por la edad, insuficiencia vascular, trauma o enfermedad anterior de evolución crónica. El origen de la artrosis es el desgaste del cartílago articular, sobre todo si se presenta en las articulaciones que están sometidas a sobrecarga, como las caderas, rodillas y columna. Tradicionalmente, la enfermedad degenerativa se ha clasificado en primarias y secundarias. La artrosis es primaria cuando después de un estudio cuidadoso no encontramos el factor etiológico, o sea, la causa. En la artrosis secundaria, siempre tenemos el antecedente de una afección o lesión, es decir, podemos encontrar uno o varios factores que la producen. Aunque la etiología no está debidamente esclarecida, existen una serie de factores que favorecen la aparición de la misma, como son el envejecimiento, los traumas articulares, las enfermedades articulares, las deformidades articulares de miembros inferiores, la obesidad, enfermedades metabólicas, entre otras. El envejecimiento favorece la aparición de la enfermedad degenerativa articular, pues debemos recordar que después de los 40 años de edad, aún en condiciones normales de salud, comienzan las lesiones degenerativas del cartílago.
Las lesiones traumáticas de los miembros, como son las fracturas, luxaciones, contusiones, lesiones de ligamentos y meniscos, pueden producir alteraciones del cartílago. Ejemplo tenemos cuando se produce una fractura que afecta directamente el cartílago. Esta lesión no se repara totalmente, es decir, no se cura, dejando secuelas que dan origen al proceso degenerativo. En el caso de las lesiones de menisco y ligamentos se afecta la función articular y aparecen lesiones degenerativas secundariamente. Las lesiones traumáticas de la cadera, como son las fracturas del cuello del fémur, las luxaciones, pueden ocasionar lesiones vasculares de los vasos que irrigan la cabeza femoral, produciéndose un déficit de irrigación sanguínea. Esto produce necrosis tisular, apareciendo el proceso degenerativo en el cartílago. Favorecen la aparición del proceso degenerativo las enfermedades articulares como la artritis reumatoidea, la artritis gotosa, la artritis piógena, entre otras. La deformidad angular de las articulaciones, así como la obesidad. Trataremos ahora las principales manifestaciones clínicas, como son el dolor, la claudicación, aumento de volumen, limitación funcional, deformidad, crepitación y atrofia muscular. El dolor puede ser variable en intensidad y de acuerdo a los esfuerzos físicos que realiza el paciente. En los estadios iniciales del dolor, el dolor es muy leve. Generalmente aparece a los movimientos y al apoyo, pero con el tiempo, al agravarse la enfermedad, puede producir incapacidad total para la marcha, tal como ocurre en la artrosis de la cadera y rodilla. Es importante saber que muchos pacientes son portadores de la enfermedad degenerativa articular, incluso severa, y sin embargo no aquejan dolor, a pesar de realizar las actividades normales en relación a su edad. Cito el ejemplo en una investigación radiológica. En un paciente para estudio renal vemos con frecuencia grandes osteofitos en la columna lumbar. Cuando el proceso degenerativo afecta a la columna, generalmente hay dolor localizado en la región afectada, pero puede ser irradiado a miembros inferiores cuando se trata de la región lumbar y a miembros superiores cuando asienta en la región cervical. Debemos destacar que la artrosis de columna cervical, por ejemplo, puede dar dolor en miembros superiores, apareciendo el llamado síndrome cérvico-braquial.
En la artrosis lumbar puede haber manifestaciones clínicas en miembros inferiores dando la llamada ciatalgia. La artrosis de la cadera puede ocasionar dolor irradiado a la rodilla. La claudicación aparece si la lesión asienta en miembros inferiores, fundamentalmente en cadera y rodilla, que al comienzo de la enfermedad se presenta con el inicio de la marcha o esfuerzo físico, pero con el avance del proceso se hace permanente, incluso producir incapacidad total. El aumento de volumen y la deformidad pueden estar presentes y se hace manifiesto cuando afecta las articulaciones de la rodilla. Es frecuente ver las deformidades angulares que aumentan con el proceso degenerativo. Cuando la afección es leve, prácticamente no existe limitación de la movilidad articular y la función puede ser normal. Con el avance del proceso puede aparecer la rigidez articular y por lo tanto se afecta la función del miembro. La deformidad se establece bien sobre una articulación que previamente tenía alteraciones anatómicas que favoreció la aparición de la enfermedad. Pero es frecuente que aparezca como consecuencia de las alteraciones anatomopatológicas de la misma. La crepitación o sensación de crujido seco se presenta con gran frecuencia en las articulaciones afectadas, producto de las alteraciones del cartílago y el engrosamiento de la cápsula articular y los osteofitos. La atrofia muscular se hace evidente sobre todo cuando afecta las grandes articulaciones, cadera, rodilla, columna. Se produce por el dolor y la limitación funcional que disminuyen la actividad muscular del miembro afectado. La investigación complementaria que más se utiliza en el estudio de la enfermedad degenerativa articular es la radiografía, pero también se pueden utilizar la artroscopía, el ultrasonido, tomografía axial computarizada, la gammagrafía, la resonancia magnética y la electromiografía. Como ya dijimos, el examen radiológico es el estudio más importante para el diagnóstico de la artrosis.
y las lesiones radiológicas más frecuentes son pinzamiento articular, esclerosis marginal, osteofitos marginales, quistes óseos y cuerpos libres articulares. Se considera como característico de la enfermedad degenerativa articular la presencia de osteofitos en los rebordes articulares y también la disminución de la línea articular a consecuencia de la desaparición del cartílago. También podemos observar esclerosis en las zonas de mayor apoyo. En cambio, podemos encontrar atrofia ósea y osteoporosis en zonas exentas de apoyo. Pueden encontrarse formaciones quísticas que reciben el nombre de quistes subcondrales o giodas, y es frecuente la presencia de cuerpos libres interarticulares en los procesos degenerativos de la cadera y rodilla. Hay que destacar el valor de la artroscopía en el diagnóstico y tratamiento de las afecciones degenerativas, sobre todo en la rodilla y cadera. Incluso nos sirven para detectar precozmente las lesiones degenerativas del cartílago, así como las lesiones de menisco, condromalacia, condropatía, entre otras. La tomografía y la resonancia magnética tienen gran valor diagnóstico fundamentalmente en los procesos degenerativos que afectan la columna cervical y lumbar, como son la estenosis del canal vertebral y las hernias discales. La gamografía ósea nos puede ayudar en el diagnóstico precoz de los procesos degenerativos articulares, como son la necrosis avascular del cartílago. La electromiografía estaría indicada en aquellos procesos degenerativos que pueden producir alteraciones neurológicas, como es el caso de las hernias discales, estenosis del canal o el síndrome cérvico-braquial. Debemos recordar la importancia que tiene un buen interrogatorio, un buen examen físico y interpretar los complementarios para así en esta forma hacer el diagnóstico adecuado de esta entidad. El tratamiento de la enfermedad degenerativa articular abarca tres aspectos: preventivo, conservador y quirúrgico. Nos referiremos al tratamiento preventivo general. En este sentido, contamos con un poderoso arsenal para enfrentarnos a las mismas.
profilaxis de la artrosis debemos lograr que desde edades tempranas la población realice ejercicios físicos, pues está comprobado que estos favorecen el crecimiento y desarrollo del sistema osteomioarticular. Con ello, aumenta la masa ósea, la laxitud articular y la fuerza muscular, y así al llegar a la edad adulta el hueso nunca queda debilitado. Serían ejercicios como la natación, correr, ejercicios de fortalecimiento musculares, como son los más recomendables para lograr los resultados que esperamos. Otras medidas: mantener una postura correcta durante la edad escolar, higiene corporal que evite la obesidad, higiene en el trabajo y en la vida diaria, evitar el sedentarismo. Al levantar un peso del suelo, debemos flexionar la cadera y la rodilla, manteniendo la espalda recta. Realizar el diagnóstico y tratamiento precoz de los factores predisponentes en el niño, como es el caso de las deformidades articulares de miembros inferiores y columna, que generalmente se corrigen con tratamiento conservador en la etapa de crecimiento, e incluso realizar la corrección quirúrgica de ser necesario. Para prevenir los procesos degenerativos del sistema osteomioarticular, es importante evitar el uso del calzado inadecuado, como por ejemplo el calzado en tacón, el llamado tacón en aguja, que provoca la deformidad de la bóveda plantar y acorta los músculos gemelos, favoreciendo este apoyo anormal, procesos degenerativos. Es importante evitar el uso de algunos fármacos, como los esteroides, que pueden producir osteoporosis y osteonecrosis aséptica, con el consiguiente deterioro del cartílago articular. Ahora bien, una vez que la artrosis está presente en el paciente y da manifestaciones clínicas, sobre todo de dolor y limitación funcional de una articulación, el tratamiento está dirigido a aliviar el dolor y mejorar la función articular. Es necesario tratar de hacer el diagnóstico etiológico con el fin de suprimir la causa que la produce de ser posible, como por ejemplo en las deformidades angulares de rodilla con procesos degenerativos leves de un solo compartimiento. Los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la enfermedad degenerativa articular son los antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos y relajantes musculares. Estos medicamentos pueden ser utilizados en las crisis agudas de la enfermedad, evitando su uso prolongado por los efectos secundarios que tienen sobre el organismo. También podemos indicar para su uso los medicamentos del grupo de los protectores del cartílago, como son la glucosamina y la condroitina. También se utilizan otros métodos de tratamiento, como son los soportes ortopédicos, collarín, Minerva para la columna cervical, la faja y corsé para la columna lumbar.
medicina natural y tradicional tiene gran utilidad en el tratamiento de los procesos degenerativos articulares, destacándose el uso de la acupuntura. El uso de la fisioterapia es fundamental para los pacientes con artrosis, como por ejemplo el masaje, el ultrasonido, la corriente analgésica, corriente con estímulo eléctrico para la recuperación de la fuerza muscular. Nos vamos a referir muy brevemente al tratamiento quirúrgico de los procesos degenerativos que tienen su indicación en la solución de muchos pacientes con enfermedades de este tipo. Mencionaremos las osteotomías correctoras de la cadera cuando existen deformidad en coxavalga o coxavara con lesión degenerativa comenzante. Debemos destacar el valor de la artroscopía en el tratamiento quirúrgico de los procesos degenerativos, muy particularmente en la rodilla, que además del valor diagnóstico sirve para realizar intervenciones quirúrgicas como la miniectomía de un menisco degenerado, extracción de cuerpos libres intraarticulares, rasurados y perforaciones de los cóndilos y rótula por condromalacia. En el caso de la artrosis severa de la cadera, estará indicado el tratamiento quirúrgico de artroplastia con endoprótesis total. Igualmente, en los procesos degenerativos de la rodilla se realizan osteotomías correctoras y artroplastias totales cuando es severa. En los procesos degenerativos de la columna, como es el caso de los síndromes compresivos por estenosis del canal y hernias discales, tiene indicación el tratamiento quirúrgico. Para terminar, quiero hacer énfasis en la importancia que tiene el tratamiento profiláctico, así como el diagnóstico y tratamiento en la atención primaria. En condiciones normales podemos encontrar alteraciones congénitas y adquiridas que afectan el pie, y precisamente estos son procesos que dan alteraciones de artrosis secundariamente, y este es el motivo de la próxima videoclase.
Estimados alumnos, en el día de hoy le damos la más cordial bienvenida para continuar el aprendizaje de ortopedia en la atención primaria de salud. Trataré sobre el tema deformidades podálicas en los niños, que será de vital importancia para la identificación clínica y conducta terapéutica de las enfermedades podálicas en los niños y adolescentes en su comunidad. Este sumario les permitirá un acercamiento a los diferentes tópicos que abordaremos en la clase de hoy. En esta videoconferencia nos proponemos que al final la misma ustedes puedan tener una guía para consideren el pie en el cuerpo humano como soporte esencial para la posición bípeda, con una estructura tridimensional variable, siendo la base del mecanismo antigravitorio y la pieza fundamental para la marcha humana. En su estructura, el pie ha sido comparado con, primero, un trípode, un puente, un tejado, una hélice y una bóveda. La bóveda plantar ha sido definida como un conjunto arquitectónico asociando armoniosamente todos los elementos osteoarticulares, ligamentosos y musculares del pie. Este puede adaptarse a todas las irregularidades del terreno y transmitir las fuerzas y pesos en las mejores condiciones mecánicas, en circunstancias variadas, gracias a sus cambios de curvatura y elasticidad. La bóveda plantar, que soporta las fuerzas de compresión, está formada por piezas óseas. Inversamente, la planta de pie, en la que dominan las fuerzas de distensión, se encuentra constituida por ligamentos y músculos. Esta arquitectura ósea de la bóveda está formada por arcos longitudinales y transversales. Los arcos longitudinales son 5, correspondiendo cada uno a un metatarsiano, partiendo todos desde el calcáneo hacia la parte anterior o cabeza de los metatarsianos, siendo la altura de los arcos tanto más elevada cuanto más interno es el arco.
Los primeros 3 arcos internos constituyen el pie dinámico, siendo el primero el de mayor movimiento. Los 2 externos representarían el arco de apoyo o pie estático. Los arcos transversales serían convexos por detrás para después hacerse cóncavos e irse aplanando a medida que se acercan al apoyo anterior. En la dinámica del pie, las fuerzas de extensión son soportadas pasivamente por los haces ligamentosos que refuerzan las cápsulas articulares. Y activamente por los músculos cuya contracción impide el hundimiento de la bóveda plantar cuando es sometida a sobrecarga. Los músculos extrínsecos o largos de la pierna contribuyen al mantenimiento de la bóveda plantar en sentido longitudinal, y los músculos intrínsecos o cortos plantares actúan en la conservación de los arcos longitudinales y transversales. Analizando la marcha en el pie normal, durante la misma, la cadencia de apoyo se realiza por los siguientes tiempos. Primero, choque por el talón. Segundo, contacto normal de la planta con el suelo, semejante al que se encuentra en la posición estática, con apoyo fugaz del borde externo plantar. Tercero, apoyo de todos los metatarsianos y pulpejos de los dedos. Y cuarto, despegue apoyándose solamente en la punta del dedo gordo. Las deformidades congénitas del tobillo y el pie son denominadas tálipes. Esto proviene del latín y su significado se refiere a las deformidades a nivel del tobillo y que son de origen congénito. En el pie ustedes pueden observar las siguientes deformidades o tálipes. Primero, pie plano, cuando el arco longitudinal interno normal disminuye su altura en la estación de pie. Segundo, pie equino, cuando el pie se apoya en la punta, quedando el talón levantado. Tercero, pie cabo,
cuando hay aumento en altura exagerada del arco longitudinal interno. Cuarto, pie calcáneo o talo, cuando el apoyo se realiza en el talón, quedando el antepié elevado. Quinto, pie varo, cuando el calcáneo gira hacia adentro, formándose un ángulo hacia adentro entre el calcáneo y la porción interna de la tibia. Sexto, pie valgo, cuando el calcáneo gira hacia afuera, tomando un ángulo entre él y la porción externa de la tibia. 7. Pie supinado o inversión, cuando la rotación del pie hace que la planta quede hacia adentro y que exista mayor apoyo en el borde externo. Octavo, pie pronado o eversión, cuando la rotación del pie hace que la planta se apoya en su borde interno. Noveno, pie aducto, cuando el antepié y los dedos se encuentran desviados hacia adentro. Y décimo, el pie abducto, cuando el antepié y los dedos se encuentran desviados hacia afuera. En la práctica es imposible encontrarse una deformidad aislada, ya que realmente siempre se presentan combinadas. Por ejemplo, el pie plano es valgo, abducto y pronado, mientras el pie varo equino es equino, varo, abducto y supinado. La primera afección que veremos será el pie plano, que es el motivo de consulta más frecuente en la infancia y la adolescencia. Se puede definir el pie plano como aquel que presenta una deformidad en valgo del recropié, asociado generalmente a una disminución o hundimiento de la bóveda plantar y distintos grados de abducción del antepié en los casos más exagerados. Acuden a la consulta fundamentalmente por la deformidad y con menos frecuencia por alteraciones de la marcha y dolor. En la primera infancia, antes de los 2 o 3 años, es frecuente un discreto pie plano fisiológico o simulado por la grasa plantar, de buen pronóstico y que no necesita ningún tratamiento corrector. El pie plano como deformidad puede ser debido a varias causas y que dan lugar a diferentes formas clínicas. Por ejemplo, pie laxo infantil, el congénito o astrágalo vertical, el pie producto de la poliomielitis, por mielomeningocele, etc. Existen múltiples clasificaciones del pie plano que incluyen a la infancia, adolescencia y adultos, las que se expondrán en la clase taller.
La primera clasificación de Du Brais, que la divide en dos grandes grupos, congénitas o adquiridas. La segunda clasificación que podemos utilizar es la de Edmonton, que los clasifica de acuerdo a la flexibilidad o rigidez de los músculos peroneos e independizan el pie plano congénito. Otra clasificación es la de Vidaló, que las clasifica de acuerdo a las alteraciones óseas, músculos ligamentosas o neuromusculares. El pie plano realmente congénito es el astrágalo vertical, que ustedes deben de diagnosticar en el momento del nacimiento. Y se trata de una malformación caracterizada por la luxación dorsal del escafoides, con un astrágalo totalmente verticalizado. Puede verse esta deformidad aislada o acompañada de otras malformaciones congénitas, como artrogriposis múltiple, mielomeningocele, luxación de cadera, etc. La clínica es característica, estando el retropié retraído en equino y valgo y el antepié en dorsoflexión y abducción. La planta del pie es convexa y en su parte interna y media hace prominencia la cabeza del astrágalo. La deformidad del pie es totalmente irreductible manualmente. El tratamiento debe ser inmediato en el momento del nacimiento con la aplicación de férulas correctoras y tratamiento quirúrgico precoz. El pie plano laxo infantil o idiopático constituye una de las causas más frecuentes de la consulta ambulatoria pediátrica, del médico general integral y de la consulta del ortopédico. Se trata generalmente de niños entre los 2 y 10 años de edad, asociado con laxitud articular general, presentando hiperextensión de codos, rodillas y pulgares. A nivel del pie, el aumento de laxitud del ligamento interóseo y calcáneo escafoideo permite que el astrágalo se deslice hacia adelante, abajo y adentro, lo cual aumenta el ángulo formado por los ejes longitudinales del astrágalo y calcáneo, y al mismo tiempo se verticaliza el astrágalo. En estos pacientes, la cojera o alteración en la marcha es el motivo de consulta más frecuente.
En bipedestación, el niño tiene los pies planos en pronación o eversión y en rotación externa con respecto a la tibia, acompañados frecuentemente de valgo de rodillas. Mediante la dorsiflexión pasiva del primer dedo, que se denomina maniobra de Jack, se produce el aumento del arco longitudinal interno, lo que demuestra la flexibilidad del pie plano idiopático. Las exploraciones complementarias en el policlínico se pueden realizar con el podoscopio, obteniéndose imágenes directas y dinámicas del apoyo plantar. Otro método es el podograma, mediante la obtención de la huella plantar, quedando impreso en papel, y ustedes como médico general lo pueden clasificar en 4 grados de acuerdo a dicha huella. Primer grado, aparece un aumento del apoyo externo o medial del pie, cuya anchura es igual o mayor a la mitad del antepié. Segundo grado, hay contacto del borde interno del pie, pero se mantiene la bóveda. Tercer grado, desaparece por completo la bóveda plantar. Cuarto grado, el apoyo es mayor en la parte central que en la parte anterior y posterior. Otro complementario importante son los estudios radiográficos, en la cual ustedes pueden indicar una proyección dorsoplantar en carga de peso corporal, valorándose el ángulo formado por los ejes anteroposteriores del calcáneo y astrágalo, cuyo valor normal es de 15 a 25 grados, aumentando siempre por encima de 25 grados en el pie plano. Otra proyección de perfil lateral con carga de peso corporal, en la cual se valora el ángulo de Costa Bartani, constituido por el punto más bajo del calcáneo, el punto óseo más bajo de la articulación astrágalo-escafoidea y el más bajo de la cabeza del primer metatarsiano, cuyo valor normal es de 120 a 130 grados, aumentando siempre por encima de 130 grados en el pie plano. El tratamiento del pie plano dependerá del tipo y grado de deformidad, grados de flexibilidad o rigidez articular, además del momento evolutivo del tratamiento del pie plano. Así, por ejemplo, un pie plano por astrágalo vertical es siempre quirúrgico precozmente, mientras que un pie plano con contracturas musculares o hiperlaxitud articular precisa de tratamiento médico y fisioterapia. En el pie plano idiopático flexible, que es el más frecuente, se puede realizar 3 tipos de tratamientos. Primero, profiláctico. Segundo, conservador, que son los más indicados. Y tercero, el quirúrgico, que es el menos indicado. El tratamiento profiláctico ustedes lo lograrán indicándole a los padres la realización de ejercicios en que favorezcan el normal desarrollo del pie. También la práctica de deportes muy importantes y la marcha sobre terrenos naturales utilizando calzados adecuados, en especial en la primera infancia. El tratamiento se debe iniciar después de los 2 o 3 años de edad, comprobándose radiográficamente la presencia de un pie plano.
Ustedes deben comenzar con la rehabilitación aconsejando la marcha de puntillas y talones. Marcha por terrenos naturales con los pies descalzos, así como coger objetos como lápices con los dedos de los pies. Caminar sobre planos inclinados o arrugar un paño con los dedos de los pies. Se utilizan manipulaciones sosteniendo el calcáneo con una mano y girándose hacia adentro en varo y la otra tomando el antepié y girándolo hacia afuera en pronación y flexión plantar, apreciándose claramente la formación del arco longitudinal interno. En los niños que cooperan, ustedes pueden enseñar ejercicios activos en posición sentado, moviendo los pies hacia adentro, arriba y abajo, fortaleciendo los tendones tibiales y alargando los tendones peroneos y el Aquiles. Ustedes deben ser capaces de transmitirle a los padres la importancia de este tipo de rehabilitación. El calzado ortopédico o soportes removibles se continúa prescribiendo en el tratamiento conservador. Existen innumerables tipos de calzados y soportes con diferentes confecciones y materiales, dirigidos a corregir los trastornos específicos que constituyen esta deformidad. Ustedes pueden indicar calzado ortopédico con tacón de tomas que llega a la parte media del escafoides, con elevación entre 3 a 5 milímetros en el borde interno del mismo. Se debe combinar con el suplemento interno para el arco longitudinal y en la antesuela se puede indicar cuña de 3 milímetros en el borde externo. Otra posibilidad del tratamiento que ustedes pueden indicar son los soportes removibles, flexibles o semirrígidos para elevar el arco longitudinal interno. A la plantilla se le puede añadir la elevación de 3 a 5 milímetros en el borde interno del talón y en el borde externo del antepié. Lo ideal es la confección a la medida tanto del calzado ortopédico como del soporte removible, debiendo cambiarse con frecuencia debido al rápido desgaste y por el rápido crecimiento de los pies en los niños. Existen numerosas técnicas quirúrgicas para el pie plano idiopático. Excepcionalmente se indican después de varios años de correcto tratamiento conservador y porque en su evolución ha empeorado el descenso del arco longitudinal interno. Otro de los tálipes más frecuentes es el pie baroequino congénito, que a continuación estudiaremos. Aunque es una deformidad compleja, se conceptúa de forma descriptiva. En ocasiones tiene un cabo inconstante, pero siempre existe el equino y el varo del regropié. Es una malformación congénita de causa desconocida, con una frecuencia de 1 por 1000 nacimientos en Francia, siendo la afección bilateral en el 50% de los recién nacidos, predominando en el lado izquierdo cuando es unilateral. Es 2 veces más frecuente en el varón que en la hembra. Clínicamente es una malformación congénita que comprende equino del tobillo, varo del regropié, aducción del antepié y cabo de la bóveda plantar. Mediante manipulaciones manuales del pie se debe clasificar la deformidad según Inclán, eminente ortopédico cubano, en reductible, medianamente reductible e irreductible, lo cual
les permitirá establecer el pronóstico y la conducta terapéutica. Se deben descartar otras anomalías congénitas asociadas en cadera y columna. Radiológicamente es característico el paralelismo de los ejes longitudinales del ascrágalo y calcáneo, tanto en proyección dorsoplantar como en proyección de perfil, apreciándose además la abducción del antepié. La primera conducta que ustedes van a realizar es tranquilizar a los padres que, como es lógico, estarán angustiados, explicándoles las características de la afección y la evolución favorable mediante un tratamiento precoz. Ustedes, como profesionales en la comunidad, se deben interesar por los antecedentes de otros familiares con esta misma afección. Se comenzará siempre por un tratamiento ortopédico precoz desde el nacimiento, con manipulaciones y yesos correctores. Al tercer mes de nacido y después de ser tratado, se valora la eficacia de este tratamiento conservador, que es de un 40 a un 50% de éxito. En el restante por ciento es necesario comenzar con el tratamiento quirúrgico alrededor de los 6 meses de edad, actuando sobre las partes blandas como cápsulas, ligamentos y tendones. Posteriormente se continúa inmovilizando con yeso de 3 a 6 semanas y posteriormente se indican las ortesis, como por ejemplo la férula de Dennis Brown, para mantener las rotaciones externas, y además los cálipes cortos con control de equino para la marcha, para evitar la recidiva del equino. Esto debe acompañarse y complementarse con la rehabilitación para evitar dichas recidivas. Para abordar el estudio de los contenidos de la clase de hoy, pueden revisar el capítulo correspondiente del libro de texto y el material de la bibliografía complementaria disponible